INGES, diseño de muros estructurales de concreto reforzado, placas. Presentación de la hoja de cálculo y presentación también de este curso del diseño de muros estructurales. Bien, vamos a hacerlo de manera rápida, esta parte de la presentación. Entonces lo primero es evaluar que bajo qué normas vamos a diseñar. Entonces, si yo hago clic acá en el ACI, igual acá me va a mandar bajo qué norma yo puedo diseñar el ACI, el reglamento y la propuesta. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver el reglamento, el ACI y su propuesta, ¿no? Acá tenemos y vamos a explicarlo poco a poco. En esta parte de muros estructurales es un poquito gorroso algunas cosas que vamos a iterar y vamos a verlo poco a poco, pero ahorita estamos en la presentación. Entonces, lo primero que nos pide acá la hoja de cálculo es acá también si vamos a diseñar con placas o placas con alas. Si yo lo tengo seleccionado en placas, solamente me va a pedir la longitud de la placa y el espesor de la placa. Por ejemplo, acá yo puedo cambiar 4 y que sea un espesor de 0.3. Listo. Pero si yo selecciono placa con alas, me va a pedir aparte de ellas otras longitudes, que son las longitudes específicamente de las alas. Por ejemplo, la longitud del ala izquierda es 0.3, yo puedo cambiarlo acá a 0.5. La ala izquierda hacia abajo, el espesor del ala izquierda hacia abajo, dice desde este punto hasta abajo, yo lo puedo colocar 0.5. Y el espesor del ala izquierda hacia arriba, yo lo puedo colocar acá 0, cosa que no haya ningún espesor y pueda trabajar de esta forma. En acá también ustedes ya pueden modificarlo de acuerdo a sus intereses. Yo por el momento, para que no se haga largo el video, voy a trabajar solamente con estas longitudes, que sean 5 acá y un espesor de 0.3. Luego, ¿qué más te pide? Algunos datos también, acá la descripción de qué placa estás colocando. Acá cualquier descripción puedes colocar, el piso que estás trabajando para que no te pierdas. El H es la altura total del muro. Si nos vamos a tabs, si yo estoy diseñando el primer piso de este muro, sería todo la altura de todas estas placas. Eso es lo que me pide acá. 16 voy a colocarlo acá. Recubrimiento, el FE, el FC, muy importante para nuestro diseño. El HE sería la altura del entrepiso. Si yo estoy diseñando la placa en el primer piso, sería de 4 metros, ¿no? Recubrimiento. Y en acá requisitos que dominen el diseño de segmentos verticales de muro de acuerdo a la CI, ¿no? El HE, el HW entre el LW. Acá nos da el HW es la altura libre y el LW es la longitud horizontal y BW es el espesor del alma del segmento del muro, ¿no? Con estas relaciones tú vas a poder ver si es muro. Por ejemplo, acá es una tabla de doble entrada, de acuerdo a las relaciones, si es muro, 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 o si necesita algunos requisitos más. Por ejemplo, acá me indica que el machón del muro debe cumplir los requisitos de diseño de columnas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las relaciones que he colocado, me indica que me va a salir muro, me puede salir esta otra parte también, pero vamos a dejarlo ahí en muro. Luego te va a verificar la verificación de la esbeltez. Esto también vamos a verificar cuando es esbelto o no es esbelto, pero generalmente eh, bajo varios autores, el HE entre el espesor del muro, o sea, la altura del entrepiso entre el espesor del muro de nuestra placa, no debe exceder 16. Si excede más de 16, habría un efecto de esbeltez. Pero eso también vamos a verificarlo en el tabs, qué es lo que pasa. Muy bien. Comportamiento del muro. Generalmente el HW entre el LW, si es mayor que 2, funciona más como un muro a flexión, y si es menor que 2 funciona muro corte. Esto también vamos a verificarlo de dónde vamos a sacar y con eso estaríamos terminando con esta hoja. Algo también que te ofrece esta hoja de cálculo es verificar si requiere elementos de borde o no. Entonces vamos a ver elementos de borde. Esta parte que está en gris no la voy a tocar, solo está jalando los datos. En esta parte sí tenemos entonces dos opciones para verificar si requiere elementos de borde o no. Acá utilizando las ecuaciones y acá utilizando esfuerzos. Esto es donde vamos a encontrarlo acá en el ACI.
y vamos a estudiar toda esta parte que dice elementos de borde y esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, y acá por ejemplo me dice que este cociente no debe ser menor que 0.005. Yo acá también tengo esa ecuación, esta ecuación también, que es la misma de esta, sino con algunas modificaciones, y vamos a estudiarlo, sus modificaciones también del ACI, ¿no? Acá me va a pedir algunos datos, los de rojo, y vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos, pero básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que vamos a calcular un C izquierda límite y un C izquierda al análisis. Esto voy a colocarlo, voy a ayudarme acá en ETABS. También vamos a verificar cómo se saca, y un prediseño también con ETABS. Y vamos a colocarlo, y si este es mayor que el C izquierda, requiere elementos de borde. Si esto es menor, por ejemplo, si me saldría 100, no va a requerir elementos de borde. Entonces esta es la manera de evaluar. También tenemos, por ejemplo, esta otra parte que es por esfuerzos, y esto también lo vamos a encontrar en acá, en la parte de acá, acá, esta parte lo pueden leer ustedes, el 18.10.6.3, ahí pueden evaluarlo, y básicamente tenemos que colocar una carga, un momento que llega al muro, y vamos a utilizar esta ecuación para calcular este esfuerzo análisis, y el esfuerzo límite me dice que es 0.2 FC. Muy bien, y en ahí vamos a ver si requiere miembros de borde o miembros de borde. También nos indica que podemos discontinuar cuando es 0.15 FC, y esto también nos indica acá, este 0.15 FC. Muy bien, eso sería con respecto a elementos de borde. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque luego vamos a pasar a dimensiones, y en dimensiones tenemos que calcular un ancho mínimo si requiere elementos de borde, y esto también nos indica la norma, está en esta parte, a ver, está en esta parte, ahí tenemos C menos 0.lw y C medios, ¿no? Entonces eso también tenemos que calcular. Entonces, una vez que hemos colocado el C, nos va a calcular esto y esto, y entre estos dos me va a calcular el mayor, y ahí yo tengo que calcular entonces el BU de la izquierda requerido, que es 0. Si es 70, entonces esto será 0.80. Muy bien, acá si es 70, esto yo lo colocaré 0.80, ¿no? Que sea un poco mayor, o si es que es igual también, pero acá me dice que es el mínimo. Este es el mínimo, entonces tengo que calcular, ¿no? 0.80, acá me va a pedir el espesor mínimo de miembros de borde, me dice que el C, si es menor que 3/8 LW, el ancho es correcto. Si fuera al revés, tengo que utilizar alas. Entonces esa es la idea, ¿no? Ahora vamos a cambiarlo acá. C me dice que es 120. Entonces, yo acá colocaré, ¿qué pasa si coloco más? Acá sería 150, 150, y acá 150 también. Entonces me voy acá y sigue. Entonces, ¿qué pasa si yo lo coloco, a ver, acá, para que sea mayor que 3/8 de la longitud de la placa? 2, ¿no? 2, voy a colocarlo 200. 200, y acá también 200, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Ahí sí, me dice que espesor mínimo de 30 centímetros. Eso quiere decir que el miembro de borde tiene que ser el espesor mínimo de 30 centímetros. Si yo tuviera en acá 20 centímetros, acá tengo 30 centímetros, entonces está cumpliendo, es correcto, pero acá me dice espesor mínimo de 30 centímetros, estoy cumpliendo. Pero si hubiera diseñado con un espesor del alma de 0.20, eso quiere decir que automáticamente acá el espesor mínimo del miembro de borde tiene que ser 30 centímetros, por lo tanto tendría que aumentarle acá, ya sería con alas ya, ¿no? Para que sea 30 centímetros esto, tendré que colocarlo acá 0.1 cada uno, 0.1, y acá 0.1, no, 0.05, ¿no? 0.05 y acá 0.05, y ahí tendría 30 centímetros, que es lo que me pide este requisito. Entonces también vamos a evaluar de qué se trata esto, ¿ya? Pero por el momento no es necesario, solamente estamos en placas, y en acá el C que yo he colocado es de 120 nomás, 120, y acá también 120.
Entonces, esta es la importancia para las dimensiones. Las dimensiones, estoy colocando 0.0.80 y acá dice espesor mínimo del miembro de borde 0.20, espesor mínimo 0.20, el HU entre 16, 0. Aumentar el ancho del miembro de borde me indica. Entonces tengo que también acá aumentar, verificar, de acuerdo a esto también vamos a verificarlo. BW es 0.20 me indica, entonces no debe ser 0.20 porque tiene que ser el miembro de borde más ancho que esta relación. Entonces acá si yo lo coloco 0.30 estaría cumpliendo ya con eso, ancho correcto, estaría cumpliendo. Ahora también la altura mínima del elemento confinado de borde. Recuerden que hemos colocado el HE, que era el H total de toda la placa, el HM, y ahí me va a calcular el HE hasta... Vamos a leerlo mejor. Donde se requiere elementos de borde confinado de borde, el refuerzo del mismo debe extenderse verticalmente desde la sección crítica a una distancia no menor que el valor entre. Entonces tiene que calcularse esto que es el HU mínimo y esta parte de acá del momento con el 4BU, vamos a estudiarlo. Entonces hasta este punto va a requerir elementos de borde. Esto también lo tenemos en acá. Entonces hasta este punto va a requerir elementos de borde. Luego de ahí ya puedes discontinuar. Eso es lo que nos dice lo que estamos leyendo, ¿no? Acá en dimensiones. Luego acá te va a mandar las longitudes de la placa. Acá ya te está marcando estas rayas que requiere esta parte de acá, que van a ser elementos de borde de acuerdo a lo que hemos estudiado, y los elementos de borde tienen que trabajarse de esta forma. Bien, ahora fíjese si hubiera escogido placa con alas. Placa con alas, me aparece esto, y aparte de eso acá en dimensiones me aparece otros requisitos más, que serían estos, ¿no? Secciones con alas, y que también vamos a leerlo. Por ejemplo, deben de extenderse por lo menos, nos dice la norma, 300 milímetros dentro del alma, y esto debe cumplir. Asimismo también acá otros requisitos que debemos cumplir si fuera con alas. Y cuando está con alas, miren, fíjese cómo está los elementos de borde y si tiene que cumplir esto o no. Por el momento vamos a dejarlo solamente con placas y las dimensiones estaría de la siguiente manera. Ahora bien, la hoja de cálculo también te permite determinar los refuerzos de acero en las columnas de confinamiento. Entonces hago clic acá, es la siguiente nomás, ¿no? Ya hicimos datos, requiere, dimensiones, ahora confinamiento. ¿Qué quiere decir? Acá si tenemos elementos de borde, entonces tenemos que confinar y cuánto acero tiene que llegar acá, ¿no? Entonces, cuando vamos a llegar a este punto, hay artificios que podemos utilizar nosotros para calcular esta cantidad de acero. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a hacerlo de acuerdo a esta hoja de cálculo, de la manera que estos elementos primero funcionen como si fueran columnas cortas. Eso quiere decir que en cada muro va a llegar, por ejemplo, una carga y un momento. Estos de acá van a repartirse las cargas en las secciones más críticas, que son los elementos de borde, y a partir de ahí vamos a utilizar estas ecuaciones tanto en tracción como en compresión, y me va a dar una cuantía, y esa cuantía yo tengo que colocarlo la misma cuantía o superarla, ¿no? Para que yo tenga un elemento de borde confinado. Entonces, vamos a empezar. Antes de eso, en acá yo lo puedo hacer manualmente, colocar las cargas, pero en acá, si hago clic acá, esfuerzo en los muros estructurales en las placas, acá yo puedo importar desde tabs, ¿no? O acá también puedo hacerlo manualmente cada uno. Me piden kilogramos, centímetros, entonces me voy acá a tabs. Primero voy a seleccionar la placa que yo requiero, ¿no? Selecciono, me voy acá a diseño, acá en la parte que dice diseño de muro, y en acá yo puedo verificar primero puedo verificar acá, a ver, un rato, esta parte de acá puedo colocar bajo qué acero tengo que colocar, bajo qué norma también acá puedo colocar,
el ACI 318 2019 también me da, entonces puedo colocarlo acá, puedo modificar el número de puntos, por ejemplo, del diagrama de iteración. Entonces todo esto acá yo puedo modificar y también vamos a estudiarlo. Y también, como ya he seleccionado, yo puedo saber los esfuerzos mediante una tabla de Excel, y puedo irme en esta parte en análisis de resultados, igual resultados y peers. Yo recomiendo que vean la parte de análisis de diseño sismo resistente, cómo designar como etiqueta peers a nuestros muros, ¿no? Entonces ahí vamos a un poquito más, vamos a completar. Sería un poquito más largo explicar, pero cuando lleguemos también en ese punto vamos a explicarlo. Muy bien, me va a mandar a esta tabla de Excel. Entonces primero yo verifico que las dimensiones sean de acuerdo a lo que voy a importar a mi tabla de Excel. En acá, entonces yo lo que necesito es la carga muerta, machuco control y también selecciono la carga viva, el sismo necesito y el sismo en ambas direcciones, ¿no? Aplico y ahí tendría. Ahora también necesito solamente en la parte inferior, que es la más crítica, ya está, y en acá voy a seleccionar el máximo y los que están en blanco, ¿no? Entonces acá hago clic, el máximo y los que están en blanco, aplico y ahí tendría. Esta se tiene que parecer acá al donde yo voy a importar. Entonces simplemente copio, ¿no? Copio todo esto, control C, verifico que estén las columnas son las mismas. Muy bien, una vez importado esto, regreso acá a confinamiento y en acá yo puedo seleccionar bajo qué carga yo quiero que trabaje. Generalmente solamente va a trabajar en la carga muerta y la carga viva. Entonces selecciono la carga muerta, la carga viva, y en acá puedo seleccionar más cargas, ¿no? Pero no es nuestro caso, solamente carga muerta y carga viva. Si ustedes hubieran trabajado con sobrecarga o otra carga viva más o carga muerta, también pueden seleccionar de acuerdo a lo que ustedes ya han importado. Entonces, de acuerdo a eso, también los momentos. Entonces va a trabajar acá, las dimensiones me va a dar, la longitud efectiva, todo va a calcular de acuerdo a me va a calcular el PU máximo de acuerdo a esta ecuación, y ahí me va a calcular entonces diseño de tracción. Necesito una cuantía de 3.12 me indica. Entonces en acá por ejemplo es muy bajo, me indica la fuerza. Entonces tendré que modificar la placa, pero en este caso solamente vamos a hacerlo de manera rápida nada más, y en acá voy a aumentarle que sea esto 69. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Si es 69, yo estoy calculando con la carga muerta, me va a salir un área de tracción de 6.21 y en compresión uno de 5.39. Entonces ese porcentaje es lo que yo tengo que colocar en la izquierda y en la derecha, ¿no? Vamos a ver ahora. Acá 4 columnas de 1 de 3 octavos y me da 1.68. Acá yo puedo colocar caras en X y en caras en Y. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, en 2 de 1 pulgada. Fíjese que aparece acá 2 de 1 pulgada, y en la parte, en la otra dirección serían 2 también, 2 de 1 pulgada. Entonces sería 2.53. Entonces así es la manera de que yo voy a colocar, teniendo en cuenta estas cuantías, ¿no? En acá mucho creo le he aumentado esta carga de la carga muerta. Esto te va a mandar la placa misma, pero estamos haciendo como un trabajo rápido acá. Entonces voy a aumentarlo solamente a 39, no, 49 creo. Eso te va a mandar la placa misma. Vamos a verlo poco a poco por eso. Ahí me daría solamente 4.67 y 2.56. Entonces para guiarme más o menos, acá yo necesitaría 2. Acá ya entonces colocaría 4 de 1 pulgada. A ver, 3. Con 3, 4. Con 4, el 4, 2.95. Y en la otra dirección que sean 3. Que sean 3. 3.16. O sea, tengo que acercarme más o menos que cumpla en tracción y en conversión. Entonces 5%. Entonces esa sería la manera correcta de colocar, ¿no? Acá ya lo colocaré de 3 octavos, y a ver.
3/8 y 4.61 ya me estoy acercando ya. Acá lo colocaré 4 y acá 4 también, ahí 5.03 ya estoy superando ya. Entonces esta sería la manera correcta de colocar el acero en confinamiento. Acá en la izquierda también, de acuerdo a esto que te va a salir también, vas a colocar y vas a colocar también. Acá colocaré 4, acá 4, 1 de 3/8 y ya estaría cumpliendo 5.03 más o menos en esa, ¿no? Hay otra forma también que vamos a estudiarlo cuando llegue el momento. Ahora estamos en placas sin alas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo colocaría acá? Acá no aparece nada, solamente estas partes. ¿Qué pasaría si yo coloco, por ejemplo, acá placa con alas? Cuando placa con alas, entonces también el confinamiento tiene que llegar en las alas, ¿no? Entonces, en confinamiento van a aparecer, fíjense, esta parte que están en verde. Entonces, eh, ese porcentaje tienes que repartirlo a lo largo, dice, de todo el elemento de borde. Entonces tienes que colocar y tiene que ser, los aceros tienen que coincidir, se podría decir. Es hacer un elemento de borde mismo. Ampliaría bastante este punto, pero acá también puedes cambiar, ¿no? Acá, por ejemplo, ya no necesitas 0, lo colocaré acá, 0, 0, y en acá estaría cambiando, ¿no? No habría, puedo aumentarlo acá el ala, a ver, acá que sea 0.2, 0.2 y acá también 0.2 y 0.2. Muy bien. Entonces, para que se parezca a esto que tenemos acá, a esto, fíjese que las alas tiene que ir agarrado acá en este elemento de borde y este elemento de borde con estos estribos. Entonces tienen que coincidir y esto tienes que hacerlo coincidir acá de esa forma. Por ejemplo, en acá, esta parte de acá está confinado por esta parte y en la parte del ala solamente colocaría los 4 que tendría que colocar, ¿no? En acá también lo mismo, ¿no? Entonces acá creo 0, 0, ¿no? Y solamente tendría el de las esquinas nada más. Entonces ahí tú vas a poder verificar. Capaz necesito en esta parte de acá, como acá tengo 2 ceros, acá necesito más aceros. Entonces acá yo colocaré 2 más, ¿no? 2. Y acá aparece 2, cosa que va a estar en acá también otros 2. Si quieres tener una mejor vista, puedes irte acá también. Y en acá también vas a poder verificar, ¿no? Muy bien. Entonces solamente vamos a dejarlo en placas nada más, para no complicarnos mucho. Vamos a dejarlo en placas nada más. Vamos a evaluar cada uno de estos a lo largo del curso. Mira, entonces acá ya tendría confinado y cumpliría, ¿no? Muy bien. Ya tengo ya entonces el acero confinado. Entonces me faltaría el acero en el alma. Eh, Generalmente lo colocan en las cuantías mínimas que exige la norma, ¿no? Entonces, y de ahí van al hacen el diagrama de iteración y si cumple, bacán. Si no cumple, volver a hacer. Ese es un trabajo de iteración. Vamos a verlo a lo largo del curso. Pero vamos a irnos acá a la cuantía horizontal y cuantía vertical. Primero que nada acá, esfuerzos en los muros estructurales. Esto está jalando nada más. Los que están en negro están jalando de algún hoja de cálculo que ya hemos realizado. Entonces acá me pide esfuerzos en los muros estructurales en placas. Fíjese que ya lo he colocado ya. Entonces, a partir de esto estamos acá, va a haber una serie de combinaciones. Las combinaciones, en acá lo vas a tener. Acá es lo que tú tienes, lo que has colocado. Acá también puedes importar de nuevo si es que tú quieres, si es que no te convence. Acá estás en combinaciones, entonces en combinaciones tú vas a poder hacer las combinaciones que tú requieras de acuerdo al reglamento que te pide. En acá te va a salir las opciones, por ejemplo, de colocar la carga muerta o no colocar la carga muerta.
Acá colocar la carga viva o no colocar la carga viva. Acá colocar el sismo o no colocar el sismo. Por ejemplo, una combinación es una carga muerta más 1.7 carga viva. Entonces acá, o puede ser 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva, ¿no? Otros trabajan con ella. Entonces acá te va a aparecer. Y acá puedes aumentarle más o menos. Por ejemplo, yo creo que sea más 1. Perdón, en acá tienes la opción para que tú escojas más. Listo. En acá colocas 1 y el sismo si quieres que aparezca en esta combinación acá. Si quieres también acá puedes seguir aumentando o disminuir menos, por ejemplo acá 2 y en acá te va a aparecer el sismo en JET. O sea, esto va a aparecer, estas patrones de carga van a aparecer de acuerdo a lo que tú vas a importar. Por ejemplo, acá yo tengo carga muerta, viva, sismo en X y sismo en Y. Si hubiera otro, por ejemplo, sobrecarga o sobrecarga de techo, te va a aparecer en el orden que tú vas a importar. Y acá tú vas a trabajar de acuerdo a ello, ¿no? Tienes hasta acá, hasta 10. Como no hay los siguientes, no va a aparecer acá, no va a aparecer nada. Pero si tuvieras, va a aparecer. Bueno, muy bien. En acá voy a dejarlo como antes. Y para que te guíes es esta parte de acá, ¿no? Si tú colocas 1.4, en acá aparece, ¿ve? En acá es 1.7 carga viva y en acá no, ya no quiero ninguna combinación más porque mi norma me dice que solamente tengo que combinar eso en acá y esto también aparece. Pues 1.4 carga muerta 1.7. Estas son las combinaciones de acuerdo al reglamento o a la norma peruana que nos exige, ¿no? Los básicos. Y en acá también puedes aumentar cuantas combinaciones quieras, ¿no? En la dirección X y en la dirección Y. A partir de estas combinaciones que tú vas a hacer, va a calcularte los esfuerzos y va a llegar acá. Entonces, esto lo que va a trabajar, va a jalar la cortante máxima que actúa en el muro, el momento que actúa en ese muro y la carga que actúa en ese muro. Está jalando. Y en acá vas a colocar el momento actuante en kilogramos por centímetro. No colocaría, lo coloca automáticamente el programa. Solamente lo que tú tienes que colocar, los que está en rojo, ¿no? Acá el FI que quieres utilizar, el cumplimiento de la norma 21.95 me indica. Entonces tú vas a revisar eso nada más. El momento resistente, ¿esto de dónde vas a sacar? Eh, Hay una parte que tú debes cumplir, esto de acá que se llama diseño por capacidad, que nos exige la norma. Eso exactamente está en acá. A ver, vamos a ver. El reglamento. Ambos reglamentos para el diseño de muros se parece bastante. Entonces, tenemos que solamente leer ambos. Acá está. Esto tenemos que cumplir. Esto debemos cumplir y esto está acá en la norma, ¿no? En la carga actuante, el momento último actuante. ¿Esto de dónde sale? Esto sale justamente del MN que tenemos acá. Tú al hacer todas las combinaciones de esa parte, ¿qué va a pasar? Tú tienes que colocar el momento resistente. Acá te va a aparecer en estas tablas bajo qué carga está actuando esa carga y ese momento que tú estás solicitando. Y en acá tienes que colocar el MN o colocarlo de la siguiente manera también. En acá, por ejemplo, la carga resistente es esta de acá, ¿no? La que está mandando esta línea, esta parte de acá, la que llegaría acá. Esa tú tienes que colocar en esta parte de acá. Este 0.7. Esto, el reglamento nos dice que no debe ser menor que el R, que es el de donde hemos diseñado en un análisis diseño sismo resistente, el R. Por eso tienen que ver los videos de análisis diseño sismo resistente, de qué se trata este R. Esto tienes que colocarlo acá y si este es menor que el R, cumple. Luego tienes que hacer el cortante diseño, acá nos indica, y este debe ser, el BU tiene que ser mayor que el BUA, que sería ahí este, entre el MN, que sería el que lo tenemos acá, y el MUA.
que es este de acá, ¿no? Este valor está acá. Muy bien, ahí lo tenemos. Y luego de ahí tenemos que calcular la contribución del cortante del concreto. Teniendo estos datos, me va a dar un B del concreto y un BC máximo de acuerdo a la norma, y me va a calcular el B, la cortante que aporta el concreto. Luego vamos a determinar el BS, que sería básicamente el BS, que sería el BU, dividido entre su factor de seguridad menos el que aporta el concreto, y ahí tendríamos el BS. Acá nos va a determinar el número de hileras. Por ejemplo, acá si este excede mayor a 0.2, cualquiera de estos dos que sea mayor, ya se necesita refuerzo en dos capas. Muy bien. El acero mínimo, si el BU es mayor que el acero mínimo, se utiliza esta ecuación. Si no, vamos a utilizar las cuantías mínimas, ¿no? Eso es lo que nos indica. Luego acá me va a calcular la cuantía horizontal y la cuantía vertical utilizada, utilizando el reglamento y las ecuaciones que nos propone. Acá me dice que la cuantía de refuerzo utilizando no debe ser menor que 0.025, y acá también 0.025. En acá me va a dar una referencia de cuánto va a ser el espacio de acuerdo al acero que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar de medio pulgada sería 0.34, si es de 12 milímetros de 0.3. Entonces acá yo puedo escoger de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, de 12 milímetros, 0.3 y 0.3, ¿no? Acá me indica que el espesor no debe ser, el espaciamiento no debe exceder 3 veces el espesor del muro. El espesor de 30 centímetros, 0.9, ni menor que 0.40. Entonces, esto es menor que esto, entonces sería 0.3, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahí te va a graficar de acuerdo a lo. Esto es el espacio inicial. Si tú quieres que comience desde este elemento de borde, por ejemplo, si yo lo coloco 0, a ver qué es lo que pasa. Si yo lo coloco 0, va a empezar desde este elemento de borde. Entonces yo acá puedo colocar un espacio en el cual yo me siento un poco cómodo, ¿no? Pero voy a colocarlo 0.2. Muy bien. Entonces ese es para que más o menos te guíes, no hay que sea simétrico tu placa, ¿no? Una vez que has obtenido esto, tienes que verificar, acá te va a graficar también el refuerzo horizontal, como está siendo graficado, que este 0.3, ¿no? Estos están siendo espaciados por 0.3 de la cuantía vertical, y esto está siendo espaciado 0.3 de la cuantía horizontal. Muy bien. Y tienes que verificar que el BN real no sea menor, o no sea mayor, perdón, que el BN máximo. De acuerdo. Entonces, como esto sí cumple, ¿no? Entonces, ya lo tienes todo esto. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Tienes que irte al tabs o al CSI column o al programa que tú requieras. En esta oportunidad vamos a hacerlo con el tabs. En acá me voy a diseño, le voy acá a generar esa parte del diseño. En acá, si yo he colocado los piers correctamente, yo puedo escoger aquí el techo en el cual yo quiero trabajar, y por ejemplo, acá yo he seleccionado un pier ascensor que era para toda la placa del ascensor, y para la placa 1, 2, 3, 4L, ¿no? Voy a trabajar con la placa 1L, acá sección designer, y en acá me va a aparecer. Entonces, en acá yo tengo que prácticamente todos los ceros que he colocado, de acuerdo a mi confinamiento y de acuerdo a a este, a este espaciamiento que le estoy colocando, teniendo en cuenta mi cuartilla vertical y mi cuartilla horizontal, voy a colocarlo en acá, en el tabs, y vamos a verlo cómo se coloca en lo largo del curso. Pero es sencillo nomás. O también el CSI column, de acuerdo a lo que tú quieras. ¿Para qué? ¿Para qué tú necesitas hacer esto? Porque tú vas a irte luego a esfuerzos, y en esfuerzos tú tienes que cumplir esta parte de acuerdo a lo que tú vas a colocar, que tus combinaciones que tienes acá cumplan el diagrama de iteración, y ese diagrama de iteración tú tienes que
colocarlo en esta parte de acá. Esfuerzos en los muros estructurales en diagrama de iteración. ¿Dónde vas a colocar eso? En acá, y en acá te va a mandar esa parte de acá. En acá puedes colocar. Vamos a esperar. En acá tienes el diagrama de iteración. Recuerden que hemos colocado solamente 11 puntos. Entonces, en acá. Esto tú procedes a copiar en acá, ¿no? Acá a 0 grados te va a pedir. Y tú vas a tener acá, por ejemplo, a 0 grados. Y te pide el momento 3, que sería 0 grados. Entonces tú serías acá la carga primero, copias, control C y colocas acá, bueno, control V. Y el momento también lo copias, ¿no? De acuerdo acá. El momento me dice el 3, control C y control V. Ya está. Entonces todo lo que te va a pedir, ahora 180 grados, vas acá y colocas. Acá estamos en la curva 24, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 75, 90, 100, 180 grados. Igualito, ahí copias lo que te pide, de acuerdo acá, ¿no? Acá te pide. Y luego de ahí el momento 2, o sea, 90 y a 270. En acá ya te va a pedir el momento 2,2. Entonces sería a 90 grados primero. Y acá la carga y el momento. Esto lo copias, ¿no? Ahora te pide el P y el momento 2. Entonces, ver acá, ¿no? Este es M22, M22 y este es M33. Acá lo copias, bueno, a 90 grados. Listo, entonces cosa que te grafique esta parte en combinaciones, te va a graficar, diré acá en esfuerzo, te va a graficar de acuerdo a lo que tu placa necesita y vas a verificar acá si tus combinaciones están dentro del diagrama de iteración o no. Si no está dentro del diagrama de iteración, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que aumentar más acero a tu, a tu placa. En esta oportunidad no hemos colocado ningún acero, por eso es que no está cumpliendo. Pero nosotros cuando vamos a llegar a ese punto, vamos a aumentar todo el acero hasta que cumpla nuestra placa, ¿no? Y tendríamos que regresar también de nuevo acá al PHPV, porque esto está jalando también de las combinaciones de lo que tú tendrías que realizar. Entonces, por eso es un diagrama de iteración bastante complejo, por eso vamos a hacer este curso poco a poco. No se apresuren. Y de nuevo también tendrías que colocar el momento resistente de acuerdo a la combinación que se está dando. Muy bien, una vez que cumplas con tus esfuerzos y ya tu acero que has colocado cumpla, lo siguiente será colocar estribos. Entonces me voy acá a estribos y en acá me da unas relaciones de acuerdo a la norma que me indican cuánto tiene que ser el espacio mínimo de los estribos. Acá es sin necesidad de bordes confinados y con bordes confinados. Una relación, por ejemplo, sería 10 veces el diámetro de la barra de la barra que hemos colocado a longitud, menor también que 25 centímetros y la mínima dimensión de las placas. Eso también nos va a dar la norma. Entonces, acá el núcleo me dice, como no debe ser menor que 25 centímetros, 25 centímetros. Y acá te va a graficar entonces los que están a rojo, los estribos, cada 25 centímetros me indica que es la menor. Entonces fíjense que en la cuantía horizontal nos había salido 0.30. Vamos a regresar acá, 0.30. Y 0.30 y 0.25 es como sería en trabajos, en construcción, como que no es muy factible. O sea, ¿dónde tendría que empalmarse el refuerzo horizontal? Es por ello, y esto es una recomendación que nos hacen a lo largo de toda la vida de los ingenieros, que el espaciamiento horizontal debe coincidir con los estribos aproximadamente, y también el refuerzo vertical debe ser también 25 centímetros correspondiente también
al refuerzo, o debe ser proporcional, se podría decir. Entonces, si yo quiero hacer eso, me fijo acá en estribos. Esto, por ejemplo, tiene que coincidir acá. Entonces, acá de frente ya lo coloco 0.25. Y en acá también 0.25. Pero eso es después de que hayas hecho un análisis, todavía antes. O sea, ya estoy modificando las celdas en las cuales estaban programadas. Entonces me voy acá a esfuerzos, ir a estribos, y ahí sí ya coincidiría, ¿no? Ahí, y este acero estaría empalmándose juntamente en los estribos y juntamente también en los elementos de borde. Es una recomendación, no digo que sea así específicamente, no dice ninguna norma, pero hay que verificar eso, ¿no? Muy bien, ahora, entonces, lo dejamos tal como antes. Ya tenemos los estribos, que es lo que nos faltaría, los ganchos. Los ganchos es de acuerdo, acá también nos da una serie de mm, recomendaciones que nos da la norma. En acá, por ejemplo, la norma nos dice que la distancia máxima entre ramas de estribo sea 35 centímetros, lo que puede interpretarse en tener no más de 15 centímetros hacia una barra sin restringir. Y también nos dice que la distancia entre ramas sea como máximo 2/3 de la menor dimensión del núcleo, o sea 20 centímetros. En acá nos dije que no debe ser menor que 15 y acá menor que 20. Entonces verificamos acá, esto es 80 y el espacio en cada barra, tenemos la cantidad de espacios 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el espacio entre cada uno de ellos es 14. Entonces, como nos dice que tiene que ser menor que 15, entonces en cada uno de estos restringiré, pues, ¿no? Restringiré. Acá coloco y ahí estaría restringiendo. Acá también, ancho 2, estaría restringiendo. Eso es lo que nos indica la norma. Ahí están apareciendo. Son 14, o sea, prácticamente me estoy asegurando que todos sean restringidos. Pero eso de acuerdo a lo que me indica la norma. En la otra parte también, pues, ¿no? En acá también. Y este es en la otra dirección, o sea, en esta dirección. En esta dirección me indica que el espacio es de 4 centímetros y hay 4 y la distancia es 20. Entonces no necesitará, o en todo caso solamente necesitará uno, ¿no? Y lo colocaré uno acá, una restricción. Y ahí estaría dibujándose. En acá también tendría que restringir, ¿no? Gancho 1, gancho 2, gancho 4. Entonces tú puedes restringir de acuerdo a la norma que tú requieras, ¿no? Acá por ejemplo yo no quiero restringir esto. Luego me indica que también tienes que restringir gancho de confinamiento en el alma si la cuantía vertical es 0.025 y es menor que 0.001, no es necesario restringir. Entonces en el alma no tendría que restringir nada, acá está restringido todo, entonces todo esto lo sacaría, ¿no? Simplemente selecciono y lo coloco en 0. Todo es 0, ¿no? Puedo copiarlo porque son las mismas nada más. Y fíjese que ya no había restricción en el alma. Pero si tú quieres restringir cada uno de estos, puedes seleccionar y restringir, ¿no? Pero sí es necesario restringir cuando en la cuantía vertical de 0.025 sea mayor que 0.01. Entonces así me estaría saliendo mi placa, ¿no? Y esa sería la manera correcta del diseño de placas, ¿no? Acá tenemos otras opciones en las cuales tú, si quieres calcular el momento resistente de cada uno de ellos, también puedes realizarlo, ¿no? Acá te va a calcular y de acuerdo a ello te va a dibujar el diagrama. Por ejemplo, para acá, y ahí puedes colocar el momento resistente. En acá también puedes hacer aparecer esto y puedes colocar el momento resistente. De acá, su momento resistente sería el siguiente, ¿no? Acá puedes colocar. Entonces, esta también es una buena opción para que calcules el momento resistente
y acá también el biaxial si necesitas comprobar también esa parte, ¿no? Esto más que nada es para columnas, lo hemos visto en columnas también. Muy bien, decirles que el proceso del diseño de placas es más que nada un proceso iterativo, por lo tanto necesitamos de la ayuda de software y vamos a hacerlo a lo largo de todo este curso, ¿no? Muchas gracias. En el siguiente video estaremos evaluando el reglamento E060 y ver cómo se diseña con ese reglamento, ¿no? Bien, gracias.